SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, y en el análisis nos van a acompañar Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángels. Y Víctor Lapuente, buenos días. Muy buenos días, Ángels. De hecho, podríamos empezar por cualquiera de las cosas que ha dicho Donald Trump hoy, porque ha tenido para todo el mundo, pero nos vamos a centrar en lo que ha dicho sobre España, sobre todo después de la última secuencia que hemos vivido en la relación entre España y Estados Unidos, en la relación entre Pedro Sánchez y Donald Trump. Recuerden que veníamos de esa amenaza de expulsión de la OTAN, esa petición que hizo durante su entrevista con el primer ministro de Finlandia para que España saliera de la OTAN por no alcanzar ese 5% del gasto en defensa en el PIB. Mucha expectación en Egipto para ver cómo iba a ser ese encuentro entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Fue cordial, pareció amistoso. Ayer en este programa Pedro Sánchez decía que no se iban a mover, que era inamovible ese 2,1% del PIB en gasto en defensa, que no se iba a alcanzar ese 5%. Y bueno, la sorpresa ha sido hoy cuando otra vez se mete Donald Trump con España porque no alcanza ese 5% del PIB. Entonces dice, si no llegan a eso, lo que vamos a hacer es imponer nuevos aranceles a España. Ángel Villascusa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, le preguntaron el presidente de Estados Unidos, le preguntaron por el acuerdo al que llegó España con la OTAN y por el cual es un acuerdo que permite a España ser el único país que queda al margen de ese acuerdo del 5%, que se queda en ese 2,1%. Y Trump dijo que rechaza este acuerdo, que sí aceptó, recordemos, la Alianza Atlántica, y después de elogiar el día antes a España, como estábamos diciendo, de ese encuentro amistoso en Egipto, ahora dice que España es muy irrespetuosa y dice textualmente, Ángel, que tiene que ser castigada. Sí, no parece que Trump se esté aclarando sobre lo que piensa en España. Ayer, lo decías, en la Casa Blanca, dijo que está muy disgustado con nuestro país porque somos los únicos miembros de la OTAN que no queremos elevar el gasto de defensa al 5%. Insinuó, de hecho, que nos aprovechamos de nuestra posición geográfica. Spain gets protection and they know, look, they're sort of in the semi-middle of it. Están como en el medio, van a estar protegidos automáticamente incluso si no queremos protegerles. ¿Qué va a hacer quien quiera atacarlos?, se preguntaba Trump. ¿Atravesar otros países? No lo creo, decía Trump, que considera que nuestro país está siendo unbelievably disrespectful. Spain, increíblemente irrespetuoso con el resto de socios, y por eso quiere responder con su amenaza habitual, imponer aranceles. Estoy pensando en castigarle con aranceles. Tienen que ser castigados, añadió después al terminar esa intervención en el despacho Oval. Decimos que Trump no se aclara porque un día antes, el lunes, durante la cumbre en Egipto, en la que firmó la paz para Gaza, dijo esto otro delante del presidente Sánchez. Spain. Are you guys working on him with respect to the GDP? We'll get close, but fantastic job que estábamos haciendo un trabajo fantástico después de asegurar que nos estábamos acercando al gasto del PIB en defensa. Pero lo cierto es, lo decías, que una semana antes el republicano había dicho exactamente lo contrario, que nos va bien, pero que somos unos rezagados. Spain, you have to call them and find why are they a laggard. Lo dijo delante del primer ministro de Finlandia. Dijo que no tenemos excusa para no gastar más en defensa y que la OTAN debería plantearse incluso la expulsión de España. El asunto viene de lejos, de la cumbre de la OTAN de La Haya de finales de junio, cuando nuestro país se plantó y dijo que no iba a elevar el gasto en defensa hasta ese 5%. Entonces Trump dijo que era terrible que no pagáramos, aunque nuestra economía iba muy bien, y que por eso amenazaba con negociaciones comerciales para hacernos pagar, decía entonces, 2 veces más. El gobierno de momento no ha respondido a estas nuevas amenazas de Trump, aunque ayer Sánchez, aquí en Hoy por Hoy, dejó claro que elevar el gasto al 5% comprometía la financiación del estado del bienestar y que con el 2,1% pactado en defensa es más que suficiente. Ángel, gracias. Hasta luego. Hoy precisamente, después de esta amenaza de ayer de Donald Trump, hoy hay reunión en Bruselas de los ministros de defensa de los países miembros de la Alianza Atlántica. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Después de esta presión, de esta nueva presión de Donald Trump sobre España por el gasto en defensa, ¿qué podemos esperar de ese encuentro de ministros de hoy ahí?
Bueno, de momento parece que Washington quiere situar el debate en la casilla de salida, un debate que por otro lado dan por cerrada todas las fuentes diplomáticas con las que hemos hablado, porque insisten en que el acordado en junio no compromete a España, como así sellaron además el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el secretario general pocos días antes de esa cumbre en La Haya. Pero el embajador estadounidense vuelve a nombrar a España. But the world is too dangerous to take security for granted. Every ally, including Spain, Lo hacía ayer. Preguntas de los periodistas, decía que todos los aliados están comprometidos con ese documento que se firmó en La Haya, en la que se ponía como objetivo alcanzar el 5% del gasto en defensa, aunque el embajador a la vez esquivaba la pregunta de si España debería salir de la OTAN, como sugería días antes el presidente Donald Trump. En cualquier caso, la de esta mañana será la primera reunión de los ministros tras esas declaraciones a las que varias fuentes diplomáticas, como digo, quitan hierro y explican que hay una suerte de dos planos. Por un lado, las declaraciones de Trump desde Washington y por otro lado, el día a día en los pasillos de la OTAN, donde ningún aliado, aseguran, cuestiona el compromiso de España y donde la relación entre las delegaciones, en este caso española y americana, es la de siempre. Desde la delegación española insisten en que se cumplirán los objetivos, los compromisos adquiridos entre España y la OTAN, destinando el 2,1% del gasto en defensa, como así se comprometió Madrid con la OTAN en esa cumbre de La Haya, y que España va a seguir cumpliendo. Rutte ahora en la entrada se ha referido al apoyo de los aliados a Ucrania. This is crucial stuff, including air defense systems and particularly... Que ese será Ángels junto a la respuesta a las incursiones aéreas al espacio aéreo, las dos claves de una reunión que comienza a esta hora y que terminará en torno a las 2 de la tarde. Pues informaremos de lo que decide la reunión. Gracias, Enrique. A vosotros. Claro, la pregunta es esto. ¿Puede Estados Unidos imponer aranceles a España? España forma parte de la Unión Europea, que es un bloque comercial. No se puede aislar a un país a la hora de imponerle aranceles. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Claro, España está en el mercado europeo. ¿Qué vías puede explorar Trump para, como dice, castigar a nuestro país? Pues como dices, la respuesta es que Estados Unidos no puede imponer aranceles solo a un país de la Unión Europea, no puede imponer aranceles solo a España porque la Unión funciona como un bloque en materia comercial. Es por eso por lo que las negociaciones de los aranceles con Estados Unidos las ha llevado a cabo la Comisión Europea y no cada Estado miembro, y la vía para castigar, entre comillas, con aranceles a España desde Estados Unidos podría ser subir lo que pagan en las aduanas los productos que más vende España a Estados Unidos. Es decir, Trump podría subir los aranceles a todo el aceite de los países de la Unión Europea, sabiendo que esto afectaría a España más que a otros países como Francia, por ejemplo. O podría subir también los aranceles a la maquinaria europea que se vende a Estados Unidos, sabiendo que esto castigaría a España más que a Grecia. Aunque también hay que recordar que precisamente como la Unión Europea funciona como un bloque, cualquier movimiento en forma de subida de aranceles desde Estados Unidos obligaría a una respuesta en conjunto de Bruselas. Así que, más allá de la retórica, es difícil llevar esta amenaza a la práctica. Porque, Jordi, con lo que llevamos ya de guerra comercial, ¿cuánto realmente hemos pagado? ¿Cuál es el tipo real que estamos pagando en aranceles y cuánto ha subido con Trump? Pues mira, los datos más actualizados los publicó hace unas semanas el Banco de España y nos dicen que ahora mismo el arancel efectivo que pagan de media los productos españoles cuando entran en Estados Unidos es de alrededor del 17%. El año pasado no llegaba al 3%, así que hemos pasado del 3 al 17% entre amenazas, anuncios de subida, rectificaciones y aplicación final, del 3 al 17%. Este es el arancel medio, que es el que se paga de verdad y que en el caso de los productos españoles es algo superior al del resto de la Unión Europea, precisamente por esta composición que te decía del tipo de productos que se vende a Estados Unidos. En el conjunto europeo estaría alrededor del 15%, en España del 17%. También hay que decir que las exportaciones de España a Estados Unidos representan menos del 5% del total de lo que España vende fuera, así que el daño es algo menor aquí que en otros países. Vendemos básicamente maquinaria pesada, derivados farmacéuticos y luego también productos alimentarios como aceite o vino. Pues gracias, Jordi. Hasta luego. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar y Víctor Lapuente. Vamos con esa amenaza, nueva amenaza ayer de Donald Trump a España con un castigo con aranceles, con más aranceles, que ya hemos explicado que en el marco de la Unión Europea es imposible castigar con aranceles a un solo país del bloque europeo. Pero es verdad que veníamos de ese encuentro, bueno, que podemos calificar de amistoso en Egipto entre Donald Trump y Pedro Sánchez, y esta noche hemos conocido esa nueva amenaza, además después de que ayer Pedro Sánchez, en este mismo programa, cuando le entrevistábamos y le preguntáramos por el gasto en defensa, por el tope, el límite del gasto en defensa de España, nos decía esto. Es que nunca hemos estado lejos, Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas, el presidente estadounidense y un gobierno de coalición progresista como es el que hay ahora mismo hay en España. Las relaciones entre Estados Unidos y España son muy, muy positivas y muy profundas, están muy consolidadas. Es decir, la cifra de gasto en defensa de España por ahora es inamovible. Sí, es que, a ver, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el que nos sentimos absolutamente satisfechos. El acuerdo al que llegó España con la OTAN para ese 2,1% del PIB en el gasto en defensa. Ignacio, ¿qué te parece la nueva amenaza de Donald Trump? Bueno, primero creo que es importante decir que esta amenaza llega por una pregunta, no porque Trump quisiera de manera activa decir, ojo, que voy a mandar un mensaje a España. Trump es una persona bastante, en fin, caótica en su manera de expresarse, en sus amenazas, en sus declaraciones, son completamente contradictorias y basta con mirar su hemeroteca. Y en este caso es una respuesta concreta a la agencia EFE, que es quien pregunta a Trump por España. No habría habido una declaración si no hubiese habido previamente una pregunta, con lo cual no forma parte de su programa actual ni de sus numerosas preocupaciones importantes, ¿no? Y la prueba está en que el día anterior, cuando se encuentra con Sánchez, reacciona de una manera completamente distinta. Segundo, incluso en el caso de que hubiese que bloquear todas las exportaciones de España a Estados Unidos y que eso afectase a la economía, sería mucho menos de lo que supone gastar 3 puntos más del PIB en defensa. Todas las exportaciones, que es improbable, incluso si hay aranceles, que se bloqueen todas ellas. Pero incluso si hubiese que comprar uno a uno, nacionalizando todas las exportaciones desde el sector público que se mandan a Estados Unidos, que son unos 18.000 millones, sería poco más del 1% del PIB. El gasto en defensa, estamos hablando de unas cifras, en fin, bastante superiores. O sea, estamos hablando de porcentajes de gastos, en fin, infinitamente superiores perdón, lo he dicho mal, el dato no llega ni al 0,1. En el caso además de que hubiese que hacer esa apuesta, que por cierto los demás países que han firmado lo han firmado, pero no lo van a cumplir, porque son compromisos a muy largo plazo, que todos cuentan con que dentro de ese tiempo ya habrá otra persona que será más razonable, tan razonable como para no pedir a los demás socios de la OTAN un porcentaje del PIB que Estados Unidos no cumple, lo cual ya es de las cosas más llamativas que están pasando ahí. Y claro, yo en este contexto creo que es al contrario, yo prefiero un gobierno que se niegue a cumplir con este abuso absoluto, porque la única manera de hacerlo, y me gustaría que lo explicase la oposición, que dice que hay que hacerlo, es un recorte brutal de las pensiones, del gasto público, de la sanidad, de la educación, en fin, del estado del bienestar. Porque en el estado del bienestar español no se puede permitir 3 puntos más, o sea, más que duplicar lo que vamos a gastar ya en defensa, que ya es bastante. A veces es un gobierno que se niegue a cumplir eso, pero es un gobierno que cumple con lo acordado con la OTAN, porque hay un acuerdo. Además, el acuerdo no es con Estados Unidos, es con la OTAN. Exacto. Y está bien negociado, me parece a mí. Víctor. Pues yo creo que estoy muy de acuerdo con Ignacio. Creo que Sánchez dijo lo que hay que decir, lo explicó muy bien ayer en la entrevista. Si con un 2,1% del PIB cumplimos con las capacidades de defensa de la OTAN, ¿para qué vamos a subirlo? Porque en primer lugar, defensa no puede absorber que te doblen el presupuesto. ¿Qué vas a hacer? ¿Pagar el doble de salarios, el doble por los contratos públicos? Que esto, además, los proveedores privados lo van a saber inmediatamente, ¿no? Si tienes más presupuesto y van a pedir más. Y en segundo lugar, la discusión sobre el porcentaje creo que es absurda, porque podemos meter cualquier cosa en seguridad. Luchar contra el crimen organizado y las bandas de narcotráfico en el estrecho, obviamente eso es seguridad. Sí, bueno, pues entonces detener a los narcos en Madrid también lo es, y quizás invertir en educación para que la gente no se meta en drogas. Es decir, me parece absurdo. La derecha siempre acusa a Sánchez de mentir, pues claramente en esto no ha mentido, a diferencia del resto de líderes de la OTAN que sí dijeron en público, papi Trump, vamos a cumplir, pero no van a hacerlo, y lo han reconocido más o menos en privado, y algunos incluso en medio público. Sánchez dijo la verdad, justo en esto quizás podría haber mentido, la verdad,
tendríamos menos problemas. Pero dijo la verdad, ¿no? ¿Y por qué se enfrenta a Trump? Bueno, pues se enfrenta a Trump porque creo que en política doméstica cultivar la imagen de progresista que antepone el estado del bienestar a la defensa, o porque realmente lo quiere así. Me parece algo muy legítimo y, como comenta Ignacio, me parece que es la postura adecuada, y en esto yo creo que mucha gente tiene que estar con Sánchez, y al mismo tiempo pues hay un poco de estrategia política, no lo vamos a negar, ¿no? El auge de la extrema derecha y el erigirse como Sánchez como dique de contención de la extrema derecha. A ver, yo creo que esto consigue una mejor imagen Sánchez con esto dentro de nuestras fronteras. Es verdad que en el norte de Europa hay gente que pues empieza a cuestionar la solidaridad europea que tanto cacareaba Sánchez. Si se querían los fondos Next Generation para el sur cuando tuvimos la pandemia, pues quizás hay que solidarizarse con los países que están teniendo pues los drones rusos sobrevolando su espacio, etcétera. Pero de nuevo, insisto, yo creo que esto no se hace aumentando el PIB a un 5% el gasto en defensa, sino se hace aumentando las capacidades, pactándolas con la OTAN y con mensajes técnicos de cómo lo hemos aumentado, tal y como ayer explicó Sánchez, ¿no?, en la entrevista. Elisa. Sí, yo voy a cambiar un poco el foco porque has preguntado por digamos, por Trump, ¿no? Y yo creo que lo que es interesante aquí es que, primero, que es impredecible, que es incoherente, pero sobre todo que es el que manda, ¿no? Y esto me parece muy relevante porque todos decís, esto se ha acordado la OTAN, ¿vale? Se ha acordado la OTAN, como se ha acordado la ONU, como se ha acordado donde sea. Él no funciona con esos parámetros y me parece que es importante tener eso claro, ¿no? Es decir, él considera, y lo ha dicho muchas veces, que, digamos, la contribución europea a la OTAN es muy baja, que al final dependemos mucho de Estados Unidos, cosa que, por cierto, es cierto, y llevamos dependiendo mucho tiempo. Y esto me recuerda un poco a la historia de Gaza, cuando al final dice, oye, mira, Netanyahu, esto es lo que hay, y llamas a Qatar y te disculpas y esto es lo que hay. Entonces, nos guste o no nos guste, y a mí no me gusta el orden basado en reglas, me gusta el respeto a las normas internacionales, a los acuerdos y a los convenios. Este señor funciona con esos parámetros. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque hoy te dice que bien, mañana te dice que mal, y pasado mañana te dice que te pone aranceles. Y creo que es importante que cuanto antes nos acostumbremos a este cambio de paradigma de cómo él funciona, porque esto no tiene ni ninguna lógica en el mundo del que venimos, pero tiene toda la lógica, me temo, al mundo que vamos, que esto es la lógica del poder y de yo lo puedo hacer y lo hago. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo, las amenazas que él hace con las aranceles, bueno, es como él funciona también. Ciertamente tenemos de nuevo las reglas, no puede, pero claro, lo que te puede subir el aceite, subir el vino y machacarte, y eso sí lo puede hacer. Otra cosa es que luego eso sea real o no sea real, pero sí, él funciona lo puede hacer así, castigando a toda Europa. Claro, por supuesto, pero lo que os quiero intentar, o creo que es así, es que él ya funciona con otros parámetros que son los de la amenaza, el palo, la zanahoria y tal. Y el problema, y para mí eso es un problema grande, es que no le va mal así. Es que no le va mal así. Bueno, no le va mal en el sentido no sé de si que le va mal. Es decir, en Estados Unidos y empieza a haber síntomas de que estamos atendiendo a quizás a un experimento en autarquía que no se ha visto nunca jamás en una economía moderna, ¿no? Pero no me refería tanto a eso, me refería la inflación está subiendo mucho. Sí, pero déjame terminar, Víctor, sí, porque no es que no le vaya mal en términos, o sea, quiero decir, en términos internos, economía, que no le va mal en términos internacionales, a eso me refiero. Estábamos en ese marco. Le está funcionando la negociación. Exacto. Eso es lo que quiero decir, simplemente como dato. Víctor. Pues sí, yo creo que, como comentaban las claves esta mañana, hemos de ver a los líderes occidentales, sobre todo a Trump, como una pantalla partida del televisor. Una cosa es lo que están obteniendo a nivel internacional, que creo que es bastante positivo, conseguir la paz en quizás de momento, aunque sea temporal, o la tregua en Palestina, pero al mismo tiempo a nivel nacional sí que está desgarrando, desmontando la democracia y también desmantelando la economía de mercado. La inflación está disparada. Los ciudadanos norteamericanos, que consideraban en su inmensa mayoría que Trump era muy bueno, sobre todo para la inflación, ahora ya hay una mayoría que considera que es malo para la inflación, y no solo los aranceles que están destrozando la economía, también toda la política de cierre de fronteras. No van a entrar inmigrantes en Estados Unidos cuando es una economía acostumbrada a crecer solo porque entran 1 millón de inmigrantes cada año. Pues es un auténtico experimento que yo creo que en estos momentos empieza a dar ya signos de agotamiento y que va a haber muchos problemas. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es precisamente lo que comentabas tú, lo que comentaba Ignacio.
todavía más que se acelere esta actitud de Trump, que es diletante en todo y absolutamente caótica en aranceles, moviéndose con mensajes contradictorios entre, por un lado, el castigo, sobre todo a China, y por otro lado, reconciliación, sobre todo con China, porque aquí está el problema. El problema de esta semana con los aranceles no son con Argentina ni con España, son con China, con los materiales raros y con las las políticas y el palo y la zanahoria que están intercambiando Xi Jinping y Trump. Yo quería resaltar otra cosa que dijo ayer Trump, que es de la posición geográfica de España, esta idea de no, estos están protegidos. Es que es una simpleza. Pero no solo eso, sí, es al revés. Si sabe dónde estamos, yo me doy por satisfecha. Es al revés. España es frontera sur de la OTAN. Claro. Y luego hay otro, o sea, que él no se ha enterado muy bien de dónde queda España, ¿no? Y luego aparte es al revés. España es un país geográficamente muy estratégico para la OTAN porque controla el Mediterráneo, porque todas las misiones que pasan hacia Oriente Medio aterrizan en las bases españolas o pasan directamente por el estrecho, con lo cual es justo al contrario. La OTAN necesita que España sea parte de la alianza porque esta base es muy importante para un montón de posiciones estratégicas de la defensa. Es que escucharle decir, te voy a dar simpleza porque te gusta decir, hombre, es que hasta que lleguen a España, imagínate, tienen que invadir toda Europa y llegar como si por el sur España no tuviera. Además, por y luego hay otra cosa. También, el argumento de que hay que elevar el PIB porque es que tenemos una amenaza rusa no se sostiene por otra razón, porque es que Rusia ya está muy por debajo de la inversión conjunta de Europa, no te digo de Estados Unidos ya y la OTAN en conjunto, de Europa. No se sostiene. Esto al final consiste en que Trump quiere acelerar las exportaciones de su sector de la defensa como motor económico, punto. Porque es de las pocas cosas que no se han ido a China. Es decir, la tecnología militar y la producción militar sigue en Estados Unidos a precios de mano de obra de Estados Unidos y se exporta muy bien al resto del mundo. Y claro, a él obligar a sus supuestos aliados a comprar más armas le arregla también su problema de balance de pagos. Yo quería hacer también hincapié en esto, ¿no? Que nos reímos un poco si Trump sabe que somos la frontera sur de la OTAN, pero claro, el problema es que este señor ya no depende, digamos, de una diplomacia convencional, de unas instituciones que están para eso, entre otras cosas, porque oye, a lo mejor el presidente, por las razones que sea, no lo sabe. Es que ahora ya todo es personal, es lo que él sabe o deja de saber o lo que se le ocurre esa mañana. Entonces, yo creo que esa idea, por eso insistía en un cambio de paradigma, porque evidentemente tendrá millones o debería tener millones de asesores que puedan decirle esto, pero es que esto ya no funciona así. Esto es lo que a mí se me ocurre, lo que yo pienso y oye, para eso estoy yo aquí y lo que tengo alrededor, además, como bien sabéis, no son precisamente grandes profesionales. Entonces, yo insisto un poco en que tenemos que tratar este fenómeno como algo totalmente disruptivo, diferente y que funciona con unos parámetros distintos. Y Víctor, totalmente la razón en cuanto al interior de Estados Unidos, pero lo más importante es la pregunta del millón. Es que esto se está convirtiendo en una autocracia, pero a marchas forzadas, ¿eh? Y creo que eso, y la pregunta del millón es si esto es reversible. Sí, pero una autocracia en el interior, pero con repercusión mundial. Claro, por eso he dicho lo primero, evidentemente, por eso he dicho, a nivel mundial funciona como un matón de colegio y dentro funciona como un autócrata, y esto son palabras mayores, ¿eh? Ahora enseguida a las 9 de la mañana iremos al Congreso, que hay sesión de control al Gobierno, y seguramente esta va a ser una de las cuestiones que va a sobrevolar, como también toda la polémica en torno al aborto, el blindaje constitucional que quiere poner en marcha el Gobierno. Ayer, de hecho, lo aprobó ya en Consejo de Ministros, pero antes me van a permitir que me vaya hasta Extremadura, porque en un municipio de Badajoz, en la Codosera, una mujer ha muerto esta madrugada después de que la atropellaran. La Guardia Civil ha detenido a su pareja. Nos vamos a Extremadura. Maite Carrasco, ¿qué más sabemos? Buenos días. Buenos días. Pues están investigando las posibles circunstancias de ese suceso, entre las que no se descarta que se trate de un caso de violencia machista. La fallecida tenía 45 años, su pareja 43, y según el alcalde de la localidad, Juan Manuel Gómez, los hechos ocurrieron sobre las 11 de la noche en la calle Enrique Tierno Galván de la Codosera. El alcalde de esa localidad de poco más de 2.000 habitantes confirmaba esta mañana aquí en la SER que había una detención. Sí, bueno, lo que la Guardia Civil, vamos a ver, yo lo que le puedo contar es que se están investigando los hechos por parte de la Policía Judicial, de la Guardia Civil de Tráfico. Según se comentaba, hay una persona detenida, pero no le puedo dar más datos puesto que no los tengo. No sé cuál ha sido el motivo del atropello, si ha sido fortuito, si ha sido un accidente, cómo ha ocurrido, no se lo puedo decir porque se están investigando hasta que la Guardia Civil me emita, puesto que yo no tengo los datos para decir que ha sido un caso de violencia de género. No, ya le digo, no le puedo confirmar ese
esos datos. De confirmarse que se trata de un caso de violencia machista, sería el tercero en Extremadura en lo que va de año. Pues seguiremos pendientes de este caso y si hay alguna novedad, Maite, nos la cuentas, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, vamos sí. a hacer una pausa. A la vuelta nos vamos en directo al Congreso de los Diputados en el día también en el que, recuerden, y seguramente también saldrá en esa sesión de control, Ábalos declara ante el Supremo y veremos cuál es su futuro procesal después de esta declaración. Sonido en directo ya del Congreso de los Diputados, donde, como les decíamos, está a punto de empezar esa sesión de control al Gobierno. Va a haber cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con una pregunta, como siempre, abierta, vamos a decir, que le propone el líder de la oposición para que esto se convierta, como pasa todas las semanas, en un guión casi escrito de acusaciones por parte del Partido Popular y de reivindicación de la obra de gobierno por parte del presidente del Gobierno. La pregunta exactamente es: ¿cree que España tiene un presidente del Gobierno decente? Veremos cómo es la exposición y cuál es la respuesta, teniendo en cuenta pues todos estos asuntos de los que hablaremos después en el abierto, ya no solo la amenaza de nuevos aranceles, sino también el aborto y también esa declaración que se espera a partir de las 10 de la mañana de José Luis Ábalos en el Supremo. Empieza pues la sesión. Todavía con mucho ruido en el hemiciclo. Sí. Pensábamos que la presidenta de la Cámara iba a dar inicio al turno de preguntas, a ese control al Gobierno. Y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. En primer lugar, empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Va a preguntar Alberto. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, mire, con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia. Hay más. Eso sí, todos a su sombra. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Y su reacción no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a 3 millones de españoles. Ahora quieren subir la cuota a los autónomos hasta un 35%. Es decir, los autónomos pagarán más en cotizaciones 6.000 millones de euros. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente, señoría? Muchas gracias. Esta ha sido la pregunta, la formulación de la pregunta por parte del líder de la oposición, que ha empezado, como no, recordando los temas de corrupción. Ese ha sido el arranque. Y después, hablando de esa subida de las cuotas de los autónomos. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9 en el año 2025 y al 2% en el año 2026. Es decir, vamos a crecer este año 2,5 veces más que la zona euro y 2 veces más en el próximo año, en el año 2026. Y hace 3 semanas las principales agencias de calificación internacionales elevaron a nivel A, como consecuencia de la garantía de las cuentas públicas, la calificación de la deuda pública española. Esa es la realidad, señoría. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la caja B, que si ha existido ha sido en su partido. Mientras tanto, este gobierno seguirá haciendo de España una economía con triple A. Recordando ese dato del FMI que les contábamos antes, ese aumento de las previsiones para España, la economía avanzada que más crece o que más está previsto que crezca. Señor Núñez Feijóo. Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa. Mire, señor Sánchez, usted no dirige un país, usted lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban. España está cansada de pagar su corrupción, su malversación, su incompetencia y los privilegios de su gente. La gente siente que no trabaja para vivir, sino para mantenerles a ustedes. España tiene que merecer la pena trabajar y con usted merece la pena ser un jeta.
con tantos que le rodean, señoría, trabajar no puede consistir en que el gobierno te cruja impuestos. Trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda digna y un proyecto vital. Trabajar debería de dar esperanza, y con usted da rabia. Rabia de ver cómo la decencia no cotiza. Rabia de comprobar cómo el mérito no sirve. Rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría. En conclusión, en la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan. Mire, señoría, en la España que yo propongo merecerá la pena trabajar y pondremos fin al saqueo. Deje ya de hablar de triple A, lo que hace usted es subir a todos 3 veces los impuestos. Muchas gracias, señoría. Un discurso un poco inconexo lo que estaba planteando. ¿De dónde sacan los el líder datos? de la oposición? Esto de 3 veces los impuestos, subirlos. ¿Quién ha triplicado los impuestos? ¿En qué sitio? Sí. Es la bancada popular la que aplaude, por eso de que quien la aplaude prospera. Es la bancada popular la que está aplaudiendo ahora Alberto Núñez Feijóo. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, lo vuelvo a decir. Este es uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea. Lo es. Lo que no es decente son sus silencios, señoría. Lo que no son decentes son sus silencios. Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada. Absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearlas ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que ha mentido en sala judicial. Su partido dice que mentir no es delito. ¿Y usted qué dice? Nada. Absolutamente nada, señoría. Este es el problema. Que la pregunta que debemos hacernos, señor Feijóo, es ¿qué aporta usted a la política española? Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. Pues hasta aquí ese intercambio entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del gobierno. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta volveremos a ver lo que da de sí esta sesión de control al gobierno. Abierto Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar y Víctor Lapuente. Sigue la sesión de control al gobierno con la intervención del líder de Vox, de Santiago Abascal, que le formulaba la pregunta concreta de por qué protege a los delincuentes y abandona a los españoles honrados. Está ahora en el turno de réplica, algo que no es habitual, porque habitualmente Santiago Abascal utiliza su primera palabra para agotar todos los minutos que tiene. Hoy ha aprovechado el turno de réplica. Vamos a escuchar. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez. En fin, ahora haga esa risa de Joker y salga aquí a esparcir las mentiras que haya escrito. Ya sabe lo que pienso de usted y sabe que lo que pienso de usted es verdad y además es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles. Aunque le dé órdenes a la señora Armengol para que lo borre del diario de sesiones, nadie podrá ocultarlo ni taparlo. Todavía tiene la posibilidad de responderle el presidente del gobierno. Vamos a ver si utiliza lo que le queda para esta contrarréplica al líder de Vox, insisto, que hablaba de inmigración porque le preguntaba por... Se le ha hecho larga de nuevo la pregunta. ¿No sabía usted qué decir? Que dice que tengo algo yo con Maduro. Explíquemelo usted, señoría, porque yo no tengo ni idea. Usted lo que hace es deshumanizar. Y usted, aunque piense que plantea un proyecto de antipolítica, un poco de rebelde sin causa, señora Abascal, realmente su proyecto lo que hace es perpetuar desigualdades y consolidar status quo que son absolutamente injustos. Ustedes, cuando deshumanizan a los migrantes, que por cierto están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país, al progreso de nuestro país, lo que están haciendo es perpetuar la esclavitud, la explotación laboral de trabajadores migrantes en nuestro país. Cuando ustedes plantean que hay que frenar
La transición energética, ustedes esconden que gracias a esa transición energética y al impulso de las renovables, que hoy representan el 60% del total de la electricidad de nuestro país, hemos bajado el precio de la electricidad en un 50% a los autónomos, a los trabajadores, a las empresas de nuestro país, a las familias. Y cuando hablan de las mujeres, ustedes no quieren mujeres libres, señoría. Ustedes quieren perpetuar el patriarcado. Por eso se oponen a la violencia de género. Se oponen también a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Pero aquí está este gobierno para defender los derechos de las mujeres y también el progreso y la cohesión social de nuestro país. Pues ha utilizado su turno de contrarréplica el presidente del Gobierno para responderle al líder de Vox, que preguntaba evidentemente por el tema de la inmigración, con esta pregunta de por qué protege a los delincuentes y abandona a los españoles honrados. Habrá pregunta también de Gabriel Rufián, del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. La última pregunta se la formula el diputado don Gabriel Rufián Romero, de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué cree que pueda acabar con su gobierno? Que utiliza la fórmula de es que siempre hace lo mismo, Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. La política es impredecible, señoría. No sé, a lo mejor usted me puede arrojar algo de luz. Desde luego, el planteamiento del Gobierno de España es consolidar la legislatura, llegar al año 2027, como manda la Constitución, y más que pensar en qué puede acabar con la legislatura, creo que lo importante es pensar en cómo podemos aprovechar esta legislatura para continuar haciendo avanzar a nuestro país. En eso está el Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián. Bueno, señor presidente, vamos a intentar arrojar algo de luz. Con su gobierno, yo creo que no pueden acabar ni estos, ni estos, ni estos. Bueno, estos igual sí. Lo que puede está acabar señalando con su a la derecha, a la ultraderecha, y creo que señalaba Podemos también. El drama de la vivienda. La cantidad de gente en este país grupo socialista, el propio grupo que socialista, vive en zulos pagando como si fueran palacios. Se está especulando, se está de hecho traficando con un derecho fundamental. Dos datos. El salario medio en este país son unos 1.300 euros. 1.300, en el mejor de los casos. Y el alquiler en muchas ciudades ya está en 1.600. El 56% de las hipotecas firmadas el último año fueron a tocateja. Y solamente el 14% fueron de primera vivienda. Ustedes imaginen un producto, un derecho, un bien que cada vez sea más caro y cuya solución para el gobierno sea crear cada vez más y sobre todo financiar por detrás con cheques a quien lo crea. No se entendería, ¿verdad? Nosotros, señor presidente, nosotras lo que le proponemos es intervención del mercado, romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación. Y eso se hace, por ejemplo, cuando un rico en este país se quiere hacer aún más rico, pues que invierta en oro, en bolsa, en Rolex, en criptomonedas, pero no en casas. Pero no en casas. Que pague quien quiera una casa más para especular, que pague un 30, un 40, un 50% de impuestos. Se está haciendo. Para que todo el mundo lo entienda, la política de vivienda de cualquier país decente debería ser una familia, una casa. Una familia, una casa. Y quien quiera más casas para especular, que pague impuestos. Por encima del derecho a un fondo buitre o a un rico a tener 10 pisos, está el derecho de una familia a tener uno. Y por cierto, ahora que abren la Constitución me parece bien, a que el aborto sea un derecho fundamental, ¿por qué no también la vivienda? Muchas gracias. El derecho a la vivienda digna ya está en la Constitución. Otra cosa es que se consiga. Está Rufián poniendo el foco en una cuestión importante, que es la vivienda. Muchísimas familias y muchísimos jóvenes en nuestro país. De hecho, este es un gobierno comprometido en la lucha contra la desigualdad. Y la desigualdad hoy, en un 60%, se explica por la imposibilidad de mucha gente a poder acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de propiedad. Con lo cual, el diagnóstico lo compartimos, señoría. Pero también tengo que decirle que en un Estado compuesto, lo sabe usted bien, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, tienen amplias competencias. De hecho, este Parlamento durante la pasada legislatura aprobó la primera ley
estatal de vivienda, que es una intervención pública en toda regla, en un mercado que no funciona, y hay comunidades autónomas que no la están utilizando, que por dogmatismo ideológico, como son las del Partido Popular, la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo, no están aplicando esas palancas que les provee la ley estatal. En todo caso, el Gobierno de España continúa en su compromiso. Mire, hemos multiplicado por 8 los presupuestos vinculados con la vivienda. Estamos ahora mismo ultimando el nuevo Plan Estatal de Vivienda, donde además de otras muchas cosas, lo que estamos haciendo es prohibir el que puedan venderse a fondos buitres esas viviendas de protección oficial que, por cierto, gracias al compromiso del Gobierno de España, han aumentado su construcción en este último año un 63% frente a la vivienda libre, que ha aumentado en torno a un 13%. Hemos puesto en marcha, a través del ICO, que es el banco público que tiene el Estado, mecanismos para avalar a los jóvenes que tienen dificultades para dar la entrada a la hora de comprar una vivienda, en su caso, también a las familias jóvenes. Y por último, lo que hemos hecho, señoría, es declarar, si me permite la expresión, la guerra a todo lo que tiene que ver con los pisos turísticos. Hemos planteado la retirada de 52.000 pisos turísticos de las plataformas digitales y también, señoría, pues hemos aprobado el registro único de viviendas turísticas. Con lo cual, lo que le quiero decir, señoría, es que estamos utilizando todas las herramientas para poner pie en pared y resolver el drama de la vivienda en nuestro país. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Lisa de la Nuez, Ignacio Escolar y Víctor Lapuente. Ahora vamos con todo lo que tiene que ver con el aborto y ese blindaje en la Constitución que ya ha salido en la sesión de control al Gobierno, pero yo me quiero detener un momento en el análisis de ese intercambio entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno. Tú decías durante la intervención, Ignacio, ¿pero de qué está hablando? ¿De qué 3 subidas de impuestos está hablando? Pero yo, además de todo esto, yo es que creo que Alberto Núñez Feijóo ha hecho un discurso absolutamente inconexo, desnortado completamente. Es muy llamativo porque además estaba leyendo, tenía un folio en la mano y ha sido desde luego bastante invertebrado en su discurso. O sea, ha sido una manera de exponer, más allá de los datos falsos, porque no hay manera de justificar que los impuestos se hayan triplicado, como ha dicho el líder de la oposición, es que su propia exposición es bastante desordenada. No se le veía, en fin, yo creo que no le salió nada bien el pleno de la semana pasada con el famoso ánimo Alberto, y da la impresión de que tampoco ha salido muy allá. Y creo que el problema de fondo que tiene Alberto Núñez Feijóo es que cada vez es más consciente de que está a 3 malas encuestas de que empiecen a cuestionar su liderazgo en el Partido Popular. Porque esta tendencia que recogen absolutamente todas las encuestas de subida del PSOE, que puede ser incluso primera fuerza otra vez, y en algunas encuestas ya lo es, con subida de Vox, con el PP retrocediendo, con Feijóo además cada vez con un discurso más errático, yendo cada vez a un sitio distinto. No sé, ayer con la inmigración, copiando el discurso de Santiago Abascal, hoy exactamente lo mismo con el tema de llamando impuestos a las cotizaciones sociales, que no tienen absolutamente nada que ver, porque las cotizaciones sociales te garantizan derechos concretos y que luego ejerces, y que es luego tu pensión, o es luego tu baja de paternidad, o es luego un montón de prestaciones sociales. Pero claro, la manera en que lo presenta es, en fin, muy desordenada. Yo creo que tiene un problema serio y que es consciente de que en su partido le empiezan a mirar un poquito la matrícula. Víctor. Pues yo no creo que sea inconexo, yo creo que es muy conexo, creo que es muy coherente el discurso de Feijóo con el manual del populismo antipolítica, que consiste en eso, en ligar las sombras de corrupción de los gobernantes con todas las contribuciones que los ciudadanos hacen a la caja común. Las frases que ha dicho yo creo que tienen unos efectos terribles sobre la ciudadanía, creo que son bastante irresponsables, decir que el gobierno nos cruje impuestos, que hay un saqueo, estás de alguna manera justificando un poco la insurrección impositiva por parte de la ciudadanía. Feijóo yo creo que está siguiendo a Trump, a Milei o al padre de todos ellos, que en este caso fue Berlusconi, el primero que inició con esto. El Partido Popular creo que tiene 2 problemas estructurales. Uno del que hablaremos después, que es la radicalidad de las propuestas con el aborto o con la inmigración, y lo segundo, y lo más importante, la hipérbole en las declaraciones. Al más mínimo atisbo de corrupción ha estado pidiendo la dimisión de Sánchez o diciendo que es un saqueo. Yo creo que los expertos en comunicación dicen que lo que peor que puedes hacer es quemar cartuchos. No puedes tener los decibelios del discurso en un 9 de 10. Pero ya no puedes subir lo
más. 10 de 10, exacto, claro. Porque el no lo puedes bajar y luego no eres creíble, te pasa como el Pedro y el lobo, ¿no? El pobre pastor que no es creído cuando el lobo ataca realmente a las ovejas. Pues Alberto y el lobo tenemos claramente aquí en España, ¿no? Porque cuando realmente Pedro, si es así, ataca a las ovejas y realmente las llega a atacar Pedro Sánchez, pues entonces no va a resultar creíble. Sí. Y ha perdido una oportunidad única, porque es verdad que el informe de la UCO pues no habla de financiación ilegal, tampoco se pronuncia sobre eso, etcétera. No dice, no prueba que exista ninguna corrupción en el Partido Socialista, pero sí que levanta muchísimas sospechas que requieren explicaciones por parte del gobierno, no que aclaren, que saquen los extractos bancarios de esos pagos en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son preguntas para que se expliquen, no para que hagas unos calificativos tan fuertes. Pero ¿no? date cuenta, Víctor, que ni siquiera ha entrado en lo concreto. O sea, hoy es el día en el que vamos a ver a Ábalos entrar en el Tribunal Supremo y Ábalos no ha salido en esta sesión de control. No, es el batiburrillo, es ir a lo abstracto, es desmontar un poco la legitimidad, no del gobierno, sino del Estado, de lo público, que eso yo creo que es terrible. Elisa, tú decías, yo los miércoles si me toca estar aquí en la sesión de control me pongo muy nervioso. ¿Para qué nerviosa? Sufro. Sufres. Yo lo que has dicho, sufro. Sí, yo he tenido la esperanza de que pudiéramos hablar de la vivienda de Rufián. Sí, pero bueno, eso claro, se ha esfumado, porque eso, evidentemente esto es lo relevante. Pero eso es razón, Ángel, pero es que es lamentable. Es que eso debería ser, Víctor, la sesión de control. Sí, es decir, hablar de además, claro, preguntar al gobierno por qué está haciendo usted por esto. Claro, exacto. Efectivamente. Elisa. Pero bueno, sí, vamos a ver, yo creo que una primera cosa, vamos de acuerdo con lo que habéis dicho, el tema de los datos, ¿no? O sea, una oposición seria, pues lo que puede hacer es sacar datos, y también hablábamos aquí, hombre, no sé, lo de las subidas, quizá habla de la subida de las cotizaciones, hable usted de las subidas de las cotizaciones, pues vale. El tema del IRPF, hable usted de que no se ha deflactado la tarifa del IRPF, pues perfectamente, quiero decir, pero maneje usted los datos con cierta solvencia. Tema de corrupción, lo que habéis dicho, hombre, a mí particularmente me interesa mucho saber por qué un partido tiene dinero en efectivo en la sede. Oiga, que a lo mejor es perfectamente normal, pero es una cosa rara. ¿Por qué no haces ese tipo de preguntas? Decís, comparece Ábalos al Tribunal Supremo. Oiga, era su ministro, secretario de organización del partido del PSOE. En fin, creo que, como bien decís, si vas a hablar de corrupción, más que hablar de en general, aterriza las cosas. Y por último, lo que siempre decimos aquí es que, claro, no se hablan de los temas, salvo lo que ha sacado Rufián, de los temas que impactan muchísimo a los ciudadanos. Y entonces esto pues, es lo de todos los miércoles, ¿no? Yo digo una cosa, ¿cómo es esto de manzanas traigo? Y el PIB sube mucho. Y usted no sé qué. Pues vale. Entremos en el debate del aborto, en el que nos metió de lleno el Partido Popular en medio de la conversación, con esa iniciativa de Vox que aceptó, que votó a favor el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí, evidentemente, se agarró el gobierno y a partir de ese debate ha hecho sus propuestas y sigue manteniéndolo. Además, Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque el aborto evidencia posturas bastante distanciadas dentro del propio Partido Popular y no parece además que el sector más contrario al aborto esté dispuesto a dejar pasar el tema. Por eso el gobierno ha puesto sobre la mesa, lo anunció ayer el presidente del gobierno en la entrevista que tuvimos aquí en la SER, esa reforma constitucional que no puede ganar porque en realidad lo que busca es mantener viva la conversación. Sí, porque en la Moncloa, lo venimos contando, han decidido exprimir esa división que han comprobado que este asunto genera en el seno del PP, más concretamente entre Génova y la Comunidad de Madrid. Y por eso han multiplicado las decisiones para blindar un derecho con el que creen que algunas comunidades populares están jugando en su pugna electoral con la ultraderecha de Vox. En esa estrategia, la Moncloa pone el foco de manera especial sobre la Comunidad de Madrid, la que preside Díaz Ayuso, donde aseguran que esto sucede de manera más evidente. Es en donde la sanidad pública realiza menos del 1% de las interrupciones de embarazo, según los datos que maneja el Ejecutivo. A Díaz Ayuso, precisamente, fueron ayer los mensajes que lanzó el presidente del Gobierno en la entrevista aquí en Hoy por Hoy y la ministra de Sanidad después de la reunión del Consejo. Pero sí que espero, y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. Se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres. Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable. El Gobierno busca, por tanto, Ángels, la manera de mantener vivo el debate sobre este asunto. Reconocen, además, que les está resultando muy fácil, porque a cada decisión que se toma desde la Moncloa entra a responder la presidenta madrileña, pese a los intentos de Génova por evitar este asunto, algo que les permite, además, insistir en el relato de que Feijóo es un líder sin autoridad. El Ejecutivo da por hecho que este asunto va a tener más recorrido, además de pactar el texto para reformar la Constitución. Ayer el Gobierno envió de nuevo a las comunidades del PP un requerimiento
requerimiento, esta vez formal, para que aprueben el registro de objetores, y Sánchez llegó ayer a mostrarse abierto incluso a la posibilidad de convocar un referéndum sobre este asunto, lo que añadiría más presión al Partido Popular. Guille, gracias. Hasta luego. Pues sobre el aborto, bueno, y no solo sobre el aborto, porque es muy curioso cómo ayer contraprogramó Isabel Díaz Ayuso. Ayer presentaba el plan estrella de inmigración, que después hablaremos de él, Alberto Núñez Feijóo en Barcelona, y a esa misma hora estaba compareciendo Isabel Díaz Ayuso hablando del aborto con unas declaraciones que evidentemente taparon lo que su jefe de filas estaba diciendo o estaba haciendo en Barcelona. Javier Alonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y es que ayer Ayuso acusó a Pedro Sánchez de machito y además mezcló voluntariamente, claro que sí, las interrupciones voluntarias de un embarazo con los abortos espontáneos, con perder un hijo si se desea tener, porque por cuestiones médicas el embarazo no llegue a su fin. Sí, lo mezcló, y eso que la pregunta era muy concreta, simplemente si su gobierno atenderá ese requerimiento de Moncloa en el que se le exige que cumpla la ley del aborto, o si por el contrario dejará que este conflicto termine en los tribunales. Ella no contestó, prefirió volver al terreno de la indefinición, a pesar de que la semana pasada llegó incluso a amagar con la desobediencia. Vamos a trabajar como hemos hecho siempre, como se ha hecho en otras ocasiones, para que el anonimato de los médicos esté protegido. Y quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha y así se hace, se apuntará. Y que no se hará. Lo cierto es que es eso exactamente lo que le exige la ley, un registro voluntario y de acceso restringido como el que ya existe para los médicos objetores a la eutanasia. Fuentes de su equipo tampoco aclaran qué hará, solo que próximamente responderá a la carta que el presidente del gobierno le mandó el lunes de la semana pasada por este asunto. Es ahí, en la confrontación directa con Sánchez, donde Ayuso se mueve más cómoda, y ayer lo demostró, como decías, acusándole de machista y argumentándolo en base además a su experiencia personal. Hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito, sobre el tema del aborto. Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida. Que he sufrido 2 bebés, la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? Equiparaba a Ayuso así dos realidades muy distintas. Por un lado, el aborto espontáneo no deseado, y por otro, Ángels, un derecho reconocido por ley como es la interrupción voluntaria del embarazo. Y luego está lo que supimos el viernes, esa declaración de Miguel Ángel Rodríguez sobre el tema del fiscal general del Estado, cuando reconoce en sede judicial que mintió. Después supimos que en Génova decían que lo de mentir no es ilegal, pero es que ayer en esa comparecencia, en la que estábamos escuchando ahora fragmentos de lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, se le preguntó por eso, por la mentira de su jefe de gabinete, y ella dijo que no mintió su jefe de gabinete, y además es que le molesta que le pregunten por eso. Dice la presidenta madrileña que esas preguntas solo obedecen a un interés que, según ella, es condicionar las deliberaciones del Supremo en la causa contra el fiscal general. Así que Ayuso trató de esquivar como pudo estas declaraciones de su jefe de gabinete durante su declaración ante el Supremo. Llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Miguel Ángel Rodríguez reconocía así que se inventó aquello de que la Fiscalía se había echado atrás en un presunto acuerdo de conformidad con Alberto González Amador, siguiendo órdenes políticas. Peccata minuta para Ayuso, que dejó claro que ni se plantea prescindir de los servicios de su mano derecha. Miguel Ángel Rodríguez tiene absolutamente toda mi confianza y no ha mentido. A Ayuso no le gustó además la insistencia de la prensa, a la que incluso abroncó por no estar a lo que a su juicio es lo mollar, la supuesta operación de Estado contra su novio. Que es la parte en la que creo que deberían estar la prensa libre en una democracia. Peor todavía, eso es lo peor todavía. No sé qué hace tanta gente y tantas instituciones metiendo las manos en una inspección fiscal de un paisano. La oposición exige que Rodríguez dé explicaciones en la Asamblea de Madrid o que en su lugar las asuma la propia Ayuso en primera persona. Javier, gracias. A vosotros. Hasta luego. Bueno, vamos con el tema del... Quería preguntarle también por esta cuestión del Miguel Ángel Rodríguez y esas declaraciones ante el juez, pero quiero recuperar el tema del aborto con ese posible blindaje, Elisa, que quiere el Gobierno en la Constitución ante la posibilidad de que un derecho que creíamos consolidado como este esté en peligro.
Sí, no, es interesante. Justo estaba leyendo el artículo de Ana Carmona de ayer del País, que es una catedrática de Derecho Constitucional, que claro, el problema que tienes es que tal y como lo quieren hacer, no lo blindas como derecho fundamental porque no lo metes, digamos, entre los derechos fundamentales que requieren, ahora mismo es imposible, un procedimiento reforzado, disolver las Cortes, etcétera. Entonces, claro, si lo vas a meter por la vía del artículo 43, que es el derecho a la salud, realmente no lo blinda como derecho fundamental porque no es un derecho fundamental, con lo cual, y además tenemos una sentencia que la estaba apuntando, que es la que ella cita, yo esto se lo he leído a ella, que ella, digamos, reconoce, es una sentencia del año pasado que reconoce ese aborto como derecho fundamental, digamos, desde un punto de vista constitucional, lo que fue muy criticado precisamente porque se dijo, hombre, el Tribunal Constitucional no puede generar derechos fundamentales, pero digamos que ahora mismo la situación a nivel de Tribunal Constitucional está muy garantizada, y claro, lo que da un poco de miedo, que es lo que dicen los expertos, es que ahora, de alguna forma, meterlo por una vía que sencillamente es la única, entre comillas, que sería posible porque no tiene las mayorías reforzadas, lo que suponga es un poco ir marcha atrás con respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos todas las mujeres es que esto efectivamente sea un derecho garantizado. Claro, esta idea de, bueno, como el PP se ha metido en este follón y tal, y lo voy a aprovechar para retratarle, claro, oiga, pero si lo que al final tenemos es una menor protección, ojo con eso. Y esto, insisto, que lo dicen los expertos en derecho constitucional. Por tanto, yo sería muy cuidadosa con elegir las vías inadecuadas para garantizar un derecho que además yo creo que es importante, que yo creo que hay un enorme consenso en la sociedad española sobre que es un derecho que tenemos las mujeres. Ignacio. Sí, es una cosa que yo creo que hay bastante debate entre los constitucionalistas, si es mejor reformar ese artículo donde se habla de los derechos de los no nacidos, que es un poco la manera que habría limpia y clara de blindar ese derecho, o si hay que hacerlo reformando un artículo que es como el de la vivienda, que es derechos, en fin, que sin principios rectores, pero que derechos no son, como se demuestra en la práctica con el derecho a la vivienda, que está en el 47. Pero más allá de eso, yo quería comentar lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso, y matizar un par de cosas. Cuando habla primero, cuando ella mezcla los abortos no deseados con los abortos voluntarios. Sí, eso es, o sea, los abortos, una cosa es que una mujer de su derecho diga no quiero tener este embarazo y recurra a su derecho de no continuarlo, y otra es cuando una mujer de manera involuntaria pierde a su feto. Pero hay otro matiz más. Hay muchas mujeres que lo que les pasa es que por malformaciones genéticas graves, por problemas en el feto o porque ese feto no es viable, tienen que abortar. Y en la sanidad pública madrileña esas mujeres tampoco tienen derecho. No solamente que se derive fuera, que se les manda fuera al sistema privado, en fin, o a otro país ya prácticamente como se hacía en el extranjero en los años 60 con Londres, sino que además a esas mujeres que tienen un embarazo en fin, que no va a llegar a término porque hay malformaciones en el feto, tampoco se las atiende. Se les manda a una ventanilla donde se las deriva a una clínica privada. Y eso es una absoluta anomalía, no puede ser. O sea, pero que además es que incluso siguiendo el propio argumento de Ayuso, de la evidente problema que supone para una mujer que está ilusionada con su embarazo encontrarse con que no puede llevarlo a término, bien porque lo pierde de manera involuntaria o bien porque el feto no es viable, es que a esas tampoco se las atiende, como se debería en la sanidad pública madrileña. Abierto Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar y Víctor Lapuente. Víctor, sobre ese blindaje y sobre toda la conversación, el debate sobre el aborto. Sí, sustantivamente dos temas. Yo primero creo que hay que garantizar que sea un derecho en todas las comunidades autónomas. Eso es algo innegable. No está sucediendo en la sanidad pública en Madrid. Hay que hacer algo. Y luego sobre si constitucionalizarlo o no, ahí hay dudas entre los juristas por la paradoja de que al meterlo en el artículo 43 como principio rector, es decir, como la vivienda y no como un derecho fundamental, pues puedes acabar provocando una cierta desprotección. No lo sé, hay ciertas dudas. Desde el punto de vista estratégico es un problema ideal para el gobierno y tóxico para el Partido Popular. Es ideal para el gobierno porque todo tu bando está a favor y divides a la derecha. Vox se va a alzar como un ejército en contra de intentar blindar el derecho de la Constitución en el aborto. El Partido Popular va a estar dubitativo, por tanto es un tema que te beneficia a ti, a la izquierda, y beneficia al enemigo de tu enemigo, que es Vox, un poco. Entonces yo creo que es positivo. Para el gobierno, la población española creo que está más o menos dividida, ligeramente a favor el 60% de que esté en la Constitución y creo que un 40% en contra, pero bueno, esto es absolutamente perfecto para el gobierno, teniendo una mayoría
mayoría social conmigo y una minoría en contra. Además, da sentido legislativo. No tenemos presupuestos, pero ¿quién podrá decir que el Congreso no sirve de nada porque se va a plantear o discutir este tema? Lo que yo no entiendo es el énfasis del Partido Popular en este tema. Yo creo que el aborto no puede ser un arma de la oposición contra el gobierno, porque el Partido Popular está desgastando a sí mismo. Yo no quiero ser mal pensado, pero parece que es más lógico imaginar que es fuego amigo dentro del Partido Popular, que obedece más a las luchas intestinas dentro de ese partido, y no sé si Ayuso se dirigía al machito Sánchez o a qué líder de qué partido se dirigía con esto del aborto, ¿no? Porque quizás a ella le interesa, pero aún mucha gente del Partido Popular, muchos moderados, desde luego, no les interesa en absoluto. Y es que además esto obliga, el discurso de Ayuso, la intervención de Ayuso obliga al Partido Popular, le arrastra a hablar del aborto, cuando en realidad lo que quiere hablar es de la inmigración. Yo decía, esa contraprogramación que hubo ayer de Isabel Díaz Ayuso, mientras su jefe, su líder, estaba en Barcelona presentado el plan migratorio, porque ahí el PP donde lo que quiere hacer es marcar perfil duro, lo suficientemente duro como para que Vox se vuelva a quejar de que Feijóo es la copia o les copia su discurso sobre inmigración. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ayer Feijóo presentó en Cataluña ese programa que refleja lo que el PP dice que hará si llega al gobierno. Quiere que los inmigrantes pasen un examen reforzado de lengua, de cultura, de historia españolas, que acrediten un nivel B2 de español, que es más o menos un nivel medio alto en una lengua, y es una prueba de españolía, porque dice Feijóo, ser español es algo que no se regala, que se merece. Sí, cosas que le habíamos escuchado a Abascal. El caso es que Feijóo defiende que no es ni blando como el Partido Socialista ni duro como Vox. Hay dos formas de que la inmigración irregular siga siendo un problema. La que propone el gobierno, no hablar del tema porque creen que no les da votos. Y otra, la que propone Vox, hablar del tema sin ofrecer soluciones posibles porque creen que así consiguen votos. Pues nada de eso. Nosotros firmes, dice el jefe del PP, y responde Abascal. Mire, señor Feijóo, me está copiando. Ya solo le falta dejar de pasarse la maquinilla por las mañanas. Que se va a dejar barba. Y es que son frases literales que he dicho en discursos, en mítines y nada, pues yo no sé si él lo sabe. O si es algún asesor que le dice, esta frase que se me ha ocurrido y la ha copiado. Bueno, están bien dichas esas frases, están muy bien, ¿no? Es normal que le gusten porque es verdad que se parecen frases y medidas. Feijóo asegura que sus propuestas no tienen ni un pelo de Vox o de Partido Socialista, pero mirad lo que dicen derecha y ultraderecha del acceso a la nacionalidad. La nacionalidad en estos momentos prácticamente se regala. La nacionalidad española no se regala, se merece. Que no valoramos nuestra propia nacionalidad y para nosotros es algo precioso, es algo valioso. Ser español no es solo vivir en España, es sentirse parte de algo más grande que uno mismo. Y nos gustaría que el acceso a la nacionalidad española sea algo que exija un esfuerzo. Por eso proponemos reforzar los requisitos de acceso a la nacionalidad. También defienden cosas parecidas del perfil de los que tienen que venir, afines culturalmente y para trabajar, y no a vivir de subsidios. El que cotiza, el que aprende nuestra lengua, si usted viene con un contrato de trabajo, bienvenido. Bienvenidos todos los que vengan a trabajar con nosotros, a respetar y asumir nuestras leyes y nuestra cultura. En cambio, quien rechace integrarse, quien viva al margen del esfuerzo común, no puede tener los mismos privilegios que quienes sostienen este país. Todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás también se van. Y para acabar este juego de las diferencias, la política de expulsiones para menores no acompañados o inmigrantes que delinquen. Debe promoverse el retorno al núcleo familiar de origen del menor. Los niños con sus padres en sus países y no en España. Aquellos que vienen a alterar nuestra convivencia, les decimos, aquí no sois bienvenidos. La deportación masiva de inmigrantes no integrados. Y también los regularizados que delinquen. Tolerancia cero con el delito. Aunque esto parezca un pulso, nos dicen fuentes de Génova que nada de eso. Nosotros no estamos compitiendo con Vox porque los problemas que genera la inmigración afectan sobre todo a los votantes de izquierda. Por eso argumentan que lo que quieren es apelar al votante descontento del Partido Socialista, al votante descontento de Sánchez, que en su mayoría quiere más mano dura y más caña en materia migratoria. Eso es lo que piensa Génova, al menos. Junquera, gracias. Gracias. Por no estar muy breve, por no estar compitiendo con Vox, ¿cómo se parecen los dos discursos? Calcaditos. Es demoledor este juego de las diferencias. Calcaditos. Y luego me sorprende esto que dice Feijóo de la nacionalidad no se regala. En realidad en su modelo se vendía. Tú comprabas una casa cara y te daban los papeles.
O sea, aquí los patriotas son muy llamativos con respecto a qué tipo de requisitos son necesarios para ser español. Levanta la mano, Elisa, pero no tengo tiempo, porque vale, hay dos pues cosas. Otro día. No, primero, ¿en qué punto se encuentra ese alto el fuego en Gaza después de esa ceremonia de Egipto? Porque yo creo que ha tocado bajar a la realidad. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Porque ayer hubo problemas con el acceso de la ayuda humanitaria, con el paso de Rafah. ¿En qué punto está todo? Bueno, Netanyahu, de hecho, ha incrementado las amenazas en medio de todos esos problemas. Ha amenazado con desatar el infierno si no entrega las armas jamás. Y le dio alas Trump, que horas antes lanzó este aviso al grupo terrorista. Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. Si no se desarman, los desarmaremos, tal vez de forma violenta, aseguraba Trump a la prensa anoche, dando por inaugurada las negociaciones de la segunda fase de su plan, cuando todavía no se ha terminado de asentar la primera. Como decías, hay muchas dificultades, han reaparecido en cuestión de horas en cuanto Trump ha abandonado la región. Los principales obstáculos parten del retraso en la entrega de los cadáveres de los rehenes muertos. Jamás ha entregado 8, pero faltan 20. El Comité Internacional de la Cruz Roja reconoció este martes algo que se contempló ya en las negociaciones, que es la dificultad de localizar a las víctimas de los bombardeos entre tantos escombros de Gaza, que eso va a llevar tiempo, pero Israel lo considera un incumplimiento del pacto y lo ha utilizado para retrasar primero la apertura del paso de Rafah y para limitar también a la mitad la entrada de ayuda humanitaria acordada. Represalias sobre las que ha anunciado que hoy mismo va a dar marcha atrás, al menos eso es lo que ha anunciado, como decimos, después de recibir anoche 4 cadáveres, aunque de uno de ellos no se ha confirmado la identidad. Todo cogido con pinzas, como veis, y sin tener en cuenta la violencia en Gaza, que en las últimas horas viene de 2 direcciones: del fuego israelí, que han provocado las primeras víctimas entre los gazatíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, pero también violencia en la pugna de Hamás con milicias armadas locales enemigas con las que se disputa el control de las zonas en las que se ha ido retirando el ejército israelí. Esto que escucháis es una ejecución colectiva de Hamás en una plaza pública, de un grupo de milicianos enemigos, algunos de ellos por colaborar directamente con Israel. Este ajuste de cuentas ha provocado ya decenas de víctimas. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Y lo último, nos vamos a ir al Supremo. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángel, buenos días de nuevo. Porque en unos 10 minutos está previsto que empiece esa declaración de José Luis Ábalos después de que intentase dilatar el proceso renunciando a su abogado y pidiendo un abogado de oficio, algo que el juez no ha aceptado porque ha dicho que era un fraude de ley y el juez tiene que decidir hoy además si el exministro sigue o no en libertad. Sí, Ábalos ha llegado sobre las 9:15 de la mañana, sonriente y solo, en taxi. 20 minutos más tarde, su antiguo abogado, Aníbal Álvarez, que al parecer va a ser quien le represente en esa declaración que, como dices, comienza en 10 minutos. Y bueno, la expectativa de si finalmente se va a pedir el ingreso o no en prisión provisional, como decías, de José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción, en principio, no se decanta por esta alternativa. Parece que las acusaciones populares sí lo van a pedir, aunque va a depender del interrogatorio. Y la Fiscalía, en principio, no va a pedir esa prisión provisional porque el último informe de la UCO no aporta grandes novedades más allá de cuantificar en 95.000 euros aquello que ya se sabía, que supuestamente Ábalos disponía de un dinero no justificado custodiado por Koldo. Para enviar a alguien a prisión hay que justificar que existe hoy un riesgo de fuga no advertido hasta la fecha, un riesgo de reiteración delictiva difícilmente justificable, ya que Ábalos ha perdido todo el poder político para poder reiterar esos delitos, o un riesgo de alteración o destrucción de pruebas cuestionable, porque Ábalos ya ha sido registrado sin que le hayan encontrado relevantes evidencias incriminatorias. Campos, veremos qué pasa, tú nos vas contando. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. So you could be nice this time and make up your mind. ¿Qué te pasa? ¿Estás como alborotado? No, es que mientras hablaba nada más tenía una necesidad de... Hay necesidades que son simpáticas, que me quería reír y no podía. No podías. Entonces me he girado. Pero no te ibas a reír ni de Ana más ni de lo que estaba diciendo Ana más. Ni de lo que estaba diciendo Ana más. Es muy importante, lo que estaba diciendo Ana más. Era muy importante, era por otras circunstancias. Vale. Es difícil contener un ataque de risa en la radio. Entonces, para no provocar a Ana... Me he girado. Cuando queráis. Suerte que la parte seria, Sergio Castro. Venga, cuando queráis. Venga, va. A partir de las 10, en unos minutos, El Rincón en la Esquina con Manuel Delgado y también con Marta Sanz. Hoy hablamos de copias y hablamos con todos ustedes. En el 900-100-800 ya pueden pedir turnos porque queremos que nos cuenten las mejores historias sobre la vez o las veces que, por ejemplo, copiaron en un examen.
o cuando hicieron una falsificación o participación en alguna suplantación, si es delito, que vayan con cuidado. O plagio, siempre y cuando ya haya prescrito. Vale. Cuando copiaron para bien, es decir, cuando copiaron una actitud o un modelo de actuación que les mejoraron, o experiencias de su vida como gemelo, como copia de otra persona. Todas esas historias caben hoy en el 900-100-800. De hecho, nosotros no, David Junquera hace un ratito ha mostrado claramente la copia del discurso del PP sobre inmigración como copia a Vox. Ese sería un ejemplo. No hace falta que llamen porque esto lo ha contado David Junquera, pero sobre el resto de copias, 900-100-800. Y en el pretérito pluscuamperfecto, hoy Ana Auslé, a partir de las 11 y poco, nos va a hablar de la recuperación de la lectura de Fray Perico y su borrico. Es un cuento... No pongáis esa cara. No, es que yo no lo conocía. Sastre, Fray Perico y su borrico, ¿a ti te suena? Yo no lo conocía, pero para esto ardo en deseos de escuchar a Ana. Sí. Ignacio. Es un clásico infantil. Es un clásico infantil. Hombre. ¿Tú, Elisa de la Nuez, Fray Perico y su borrico? No lo conozco. ¿No se lo has leído a tus hijos? Es generacional. Yo creo que es generacional. Yo creo que sí, la mía. Es más la tuya, sí. Boomer tardío. Víctor, ¿tú lo conoces? Me suena, pero no lo leo a mis hijos, desde luego. Vale. Pues Ana nos va a contextualizar a Fray Perico y su borrico a partir de las 11. Vale, vamos a terminar con la charla de este miércoles. Lo vamos a hacer con un arquitecto muy joven, con Javier Peña Ibáñez, para hablar de algo que es interesante. Vamos a hablar de la creación o cómo la creación y recuperación de los espacios públicos donde vivimos sirven o no para profundizar en la calidad de nuestra democracia o en la recuperación de la convivencia entre ciudadanos, entre todos nosotros. Muy bien, me parecía súper interesante la charla. Pues la hago yo, ¿no? ¿La entrevista? Sí. En principio, sí. Vale, pues venga, pero vamos. Tú haces las preguntas. No te sientas con el peso de dar las respuestas, porque el tema no es fácil. ¿Te imaginas? Y que me fuera cambiando de silla, además. Bueno, alguna idea tendría. Sí, sobre todo. Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar, Víctor Lapuente, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.